Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, quiero saludar a todos los hermanos y amigos, pastores que nos están viendo a través de esta hermosa transmisión YPUD Canelo. En esta mañana quiero saludarles grandemente y vamos a estar todos atentos a la exposición de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la inmutabilidad del nombre de Dios. Amén. La inmutabilidad del nombre de Dios. Allá en sus casas pueden abrir el libro de Éxodo, es el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 3, y leemos el versículo 13 hasta el 15. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor de esta manera: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirá a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirá a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, y este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Bueno, ese es el tema que vamos a hablar, sobre la inmutabilidad del nombre de Dios. Amén. La gente se pregunta de que Dios tiene dos nombres. En el Antiguo Testamento se llama Jehová y en el Nuevo Testamento se llama Jesús. Pero vamos a mirar a través de las Sagradas Escrituras de que Dios tiene un solo nombre. Por eso titulé este tema: la inmutabilidad del nombre de Dios. La palabra inmutabilidad significa algo que no cambia. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanece para siempre. Y hay un versículo en Malaquías que dice: yo Jehová, yo no cambio. Aunque puedan pasar siglos, milenios, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, como decíamos, el tema que estamos tratando en esta hermosa mañana es la inmutabilidad del nombre de Dios. Dios tiene un nombre inmutable. La palabra inmutabilidad significa algo que no cambia. Esto hace parte de los atributos de Dios. Los cielos y la tierra pueden pasar, pero su palabra permanece para siempre. El mismo Dios que salvó al pueblo de Israel en el desierto, en el Egipto, es el mismo Dios que nos salvó a nosotros en la cruz del Calvario. Por eso que el apóstol que escribió la carta a los hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Vamos a mirar en esta hermosa conversación que hay de que Moisés es el único hombre en todo el pasaje de la Biblia que hace una pregunta. Moisés tiene una conversación con Dios, y esta conversación no es una visión o un sueño que de pronto Moisés entró en un sueño, en un éxtasis, y vio a Dios. No, esto es una historia real. Dice la palabra de Dios que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro y observó que una zarza, uno de los árboles que estaba en ese monte, se empezó a encender. Pero lo que más le llamó la atención a Moisés fue que la zarza se consumía, ardía, pero no se consumía. Dice la Biblia que él se acercó para ver la visión, es decir, que Moisés no solamente estaba viendo la zarza ardiendo, sino que él observó fue una visión. ¿Cuál fue esa visión? El pueblo de Israel. Es decir, Israel era esa zarza
Y el fuego eran las dificultades que este pueblo estaba viviendo en Egipto. Pero a pesar de que Israel estaba viviendo tiempo angustioso, el fuego no consumía a este pueblo, sino que al contrario, este pueblo se multiplicaba como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Moisés, cuando se acercó, escuchó la voz. Y esta voz que Moisés está escuchando fue una voz audible. Si usted, hermano y amigo, que está escuchando esta enseñanza, no hay ninguna parte, un pasaje de las Sagradas Escrituras que un hombre haya tenido una conversación con Dios cara a cara. Y esta es la única historia de la Biblia donde un hombre le pregunta a Dios directamente cuál es su nombre. Y quiero añadirle a esta pregunta, en el pensamiento de Moisés, cuando Moisés hizo esta pregunta, ¿cómo te llamas? Si usted analiza la conversación desde el inicio, Dios se presentó con Moisés. Cuando Moisés escuchó una voz que dijo: Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque la tierra que tú estás pisando santa es. Pero aquí vemos que Dios se presenta. ¿Y cómo se presentó Dios? Yo soy el Dios de tu padre. Amén. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés fue educado por su madre Jocabed, que le enseñó la promesa de Abraham, de que este Dios se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos, llevó a nuestros padres a la tierra de Canaán y le hizo una promesa. Luego se le transmitió a Isaac. Luego Isaac se lo transmitió a Jacob y Jacob se los transmitió a las 12 tribus de Israel. Moisés tenía este conocimiento, pero cuando Moisés escuchó esta voz, dijo: este es el Dios que tanto me habló mi madre. Pero Moisés, en medio de la conversación, observaba de que Dios no había mostrado un nombre, y por eso es que él pregunta: Señor, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué le responderé yo? Quiero añadirle de que Moisés fue educado para ser príncipe de Egipto, y Moisés conocía una mitología egipcia, que esta mitología era el Dios supremo de los egipcios, que era Ra. Ra era el Dios supremo. El símbolo de este Dios era un sol. Y la historia dice de que Ra había creado el mundo entero, había creado hasta egipcio. Aleluya. Y por eso que los hombres lo veneraban y lo adoraban. Faraón era considerado la encarnación de este Dios. Cuenta la mitología de que Ra había creado todas las cosas con un nombre y que nadie sabía el nombre de este Dios. Pero resulta y pasa que en esta mitología una mujer se convirtió en serpiente y picó a este Dios, y este Dios se enfermó tanto así que pegó un grito que todos los dioses egipcios se asustaron, se acercaron a aquel lugar diciendo: Padre Ra, ¿qué ha pasado? Una serpiente me ha mordido. Entonces uno de las diosas que tenía el poder de la sanidad se le acercó, le dijo: Padre, si quieres te puedo sanar, pero necesito que me revele el nombre. Ra le dijo: no puedo revelarte el nombre, porque si lo hago pierdo poder y dejo de ser el Dios supremo de los egipcios. Pero esta mujer le dijo: Padre, si no me revela el nombre vas a morir. Pero Ra le dijo a la mujer que se acercara y le susurró a los oídos y le reveló, le dijo el nombre. Y esta mujer tuvo el dominio de todo el imperio egipcio y de todos los dioses. Y Ra fue desterrado de Egipto y habitó en un barco que cuenta la mitología que lucha día y noche sobre el Dios de la oscuridad que está en el inframundo. Y vemos que esta mujer se convirtió en la poderosa, en la diosa más poderosa de aquel entonces. Moisés conocía esta historia. Y cuando Moisés le preguntó a Dios: ¿cuál es tu nombre? Mire la intención de Moisés. Moisés quería tener el dominio del poder de Dios. Pero ¿qué escuchó Moisés? Moisés escuchó: yo soy. Lo sorprendente es que Dios le está diciendo a Moisés:
tú no vas a hacer las obras lo voy a hacer yo, porque yo soy el existente. Yo estaré contigo en Egipto. Aleluya, gloria a Dios. Para esto Moisés fue algo extraordinario. ¿Cómo así, Señor, que tú eres el yo soy? Moisés quería escuchar una frase como Jacob, como Israel, como Rad, como Orum, Anubi. Pero escuchó la frase, yo soy el que soy. Esto mostró un impacto en Moisés, y a Moisés se le reveló por primera vez el nombre inmutable de Dios, el yo soy. Moisés pudo comprender que a Dios no lo podemos dominar. Sí, Señor. Que a Dios no lo podemos sobornar. Amén, amén. Él actúa, Él es el existente. Y si Dios hace una obra, no es para engrandecernos a nosotros, sino para que su nombre sea engrandecido. Aleluya. Aunque Faraón solamente vio a Moisés y Aarón, pero en medio de estos dos hombres había uno que estaba en medio de ellos, en espíritu, quien estaba haciendo la obra. Sí, Señor. Y vemos esto, hermano. ¿Por qué Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy? Porque los nombres, como nos comentaba nuestro hermano Yesid en el día de ayer, cuando tocó la importancia del nombre, una persona que no tenía nombre era una persona que no existía. Amén. Pero Dios no necesitó de un nombre porque Él es autoexistente. Sí, Señor. Él existe por sí solo. Esta pregunta, yo soy el que soy, responde a aquellas personas que se preguntan, ¿quién creó a Dios? Léase eso, 3:14, ahí está la respuesta. La respuesta es que nadie lo creó a Él. Él existe por la eternidad. Aleluya. Todas las cosas tienen un principio, pero Dios no tiene principio y fin, porque Él es eterno. Sí. Luego los nombres se otorgaban para diferenciarnos de las demás personas. Por ejemplo, cuando Dios creó la creación, hizo la creación, le puso nombre a la creación. Al firmamento le puso cielos. Amén. A las reuniones de las aguas lo llamó mares. Amén. A los secos Dios lo llamó tierra. A la lumbrera mayor, al sol lo llamó lumbrera mayor. A la luna lo llamó la lumbrera menor. Y a las estrellas, la Biblia dice que a cada una de ellas le tiene un nombre. Luego, esto estaba mostrando de que Dios estaba encima de la creación. Luego Dios hizo al hombre y le otorgó el nombre a este hombre, le puso Adán. Fue Dios quien le puso el nombre a Adán. ¿Y qué significa Adán? Significa hombre rojizo o tierras rojizas. Y vemos que cuando Dios puso a este ser hecho a la imagen de Dios, ahora el hombre tenía que colocarle nombre a todas las cosas. Le puso nombre a todos los animales. Amén. Es decir, que los nombres, quien otorga un nombre está mostrando que está siendo superior a esa persona. Sí, Cuando Señor. usted tiene un animal y le pone nombre a ese animal, usted está ejerciendo poder, dominio sobre esa persona. Amén. Por eso que a Dios nadie le puso el nombre. La Biblia dice que Dios mismo se otorgó el nombre sobre todo nombre, porque no hay nadie encima de Él. Aleluya. Él es el Todopoderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios. La Biblia también cuenta de que cuando Adán le puso nombre a todos los animales, también le puso el nombre a su esposa. Le puso el nombre de Eva, ejerciendo dominio sobre él. Y mire, hermano, estos relatos bíblicos es para hablar que los nombres se otorgaban para diferenciarnos de los demás. Así es. Pero yo hago una pregunta. ¿Para qué Dios necesita un nombre? Es que no hay otro Dios. Sí, Señor. Amén. Porque si existieran otros dioses, Él tendría un nombre para diferenciarse de los demás dioses. Amén, amén. Pero la Biblia dice que Dios respondió, yo soy el que soy, diciendo, no existe más Dios que solamente yo. Amén, amén. Yo soy el existente, Moisés. Los dioses que tú conoces, que te enseñaron en Egipto, son dioses falsos. Pero tú estás hablando con el verdadero, con el que tiene existencia propia. Amén. Aleluya.
Por eso, mi hermano, Dios le responde esto, y aquí quiero añadirle algo. En el versículo 15, Dios añade el término Jehová. En nuestras traducciones Reina Valera aparece Jehová. La gente que enseña que Jehová es el nombre del Dios del Antiguo Testamento, esta gente queda confusa porque no conoce el significado de este nombre. Todos los nombres de la Biblia tienen significado. Adán, tierra rojiza. Amén. Eva, viviente. Abel, suspiro. Caín, adquirido. Jacob, engaño. Abraham, padre de multitud. Todos los nombres de la Biblia tienen un significado. Sí, Señor. Ahora, Jehová, ¿qué significa? Jehová no tiene un significado. Cuando apareció este título en la Biblia, este título apareció en el siglo V después de Jesucristo, por unos hombres llamados los masoretas. Estos hombres eran escribas, porque en aquel entonces no había fotocopia, una fotocopiadora para imprimir la Biblia. La Biblia se imprimía a mano. Eran los escribas los responsables de transmitir la Biblia en aquella época. Como el alfabeto hebreo no tenía vocales, los masoretas crearon las vocales del alfabeto, y cuando fueron a dirigirse al nombre sagrado, observaron que todos los nombres bíblicos tenían vocales excepto uno solo. Sí, Señor. Predícalo. El YHWH. Amén. Gloria a Y Dios. la pregunta es, ¿por qué todos los nombres tenían vocales y excepto este? Porque Dios es autoexistente. Aleluya. Dios quería plasmar en su palabra que toda la gente supiera de que Él es el único Dios verdadero, el autoexistente. Y si alguien quiere conocerlo, lo debe conocer como el yo soy. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y los masoretas quisieron pronunciar este nombre, agregándole unas vocales, y surgió la pronunciación Jehová. Pero los judíos no pronunciaban Jehová, sino Adonai. Y Adonai significa Señor. Amén. Gloria Dice que el Señor viene de una tradición. Mire que el hombre está intentando colocarle un nombre a Dios. Los masoretas fueron tan atrevidos que quisieron colocarle un nombre a Dios. No hay un nombre en la tierra que le pueda colocar el nombre a Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Solo un hombre portó el nombre y se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso, amigo y hermano, si usted quiere conocer el nombre de Dios, debe conocer a Jesucristo. No a los masoretas, no a aquellas personas que quieran colocarle el nombre a Dios, sino a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que los masoretas lo hicieron a través de una tradición. ¿Cuál tradición, hermano? Eso está interesante. ¿Cuál Aleluya. tradición? La primera traducción que se hizo a la Biblia fue en el año 300 antes de Cristo. A esta traducción se le conoce como la traducción de los 70 o la Septuaginta, que fue la primera traducción que se hizo del hebreo al griego. Y lo sorprendente de esta escritura, de esta traducción, es que no lo hicieron griegos, sino judíos de habla griega. Cuando Alejandro Grande conquistó todo el Mediterráneo, formó un movimiento llamado helenismo. La palabra en griego se dice helenista. ¿Y qué es el helenismo? Era que todo el mundo hablara griego. Cuando Alejandro murió, su reino se dividió en sus 4 emperadores, en sus 4 soldados. Y uno de ellos, Ptolomeo, le quedó la provincia de Alejandría, nombre que le puso Alejandro en Egipto. Y Ptolomeo construyó una biblioteca porque Ptolomeo quería que todos los libros sagrados de la cultura que había conquistado Alejandro se tradujera al griego, y solamente faltaba un libro sagrado, y es el libro de los judíos.
Se contrató 6 judíos por cada tribu, de un total de 72. 6 por 12 da 72. Y estos judíos de habla griega tradujeron la Biblia del Antiguo Testamento al griego, es decir, del hebreo al griego. Y mire, los nombres de la Biblia en la cultura hebrea no se tradujo, sino que se transliteró. La Real Lengua Academia sacó un decreto que los nombres no se traducen ni se translitera, sino que se deja intacto en cualquier idioma. Esta costumbre, este principio lo hicieron la Septuaginta. La Septuaginta transliteró todos los nombres excepto uno. Miren lo sorprendente. Cuando ellos se acercaron a Éxodo 3:15, encontraron 3-4 letras, pero ellos no transliteraron este nombre, porque para la Septuaginta el YHWH no era un nombre, porque si hubiese sido un nombre, ellos hubiesen transliterado. Por ejemplo, Eva, en hebreo se dice Hadbat, y si yo translitero Hadbat al griego, surge la palabra Eva. Abraham, o por ejemplo, otro ejemplo, Moisés, en hebreo se dice Moshe. Si yo lo translitero al griego, dice Moisés, porque el griego tenía vocal en su alfabeto. Aleluya. Pero ¿qué hizo la Septuaginta? Tradujo, escúcheme bien, tradujo el YHWH por una palabra griega, y esa palabra griega es Kyrios, que significa Señor. Por eso que la versión internacional, Dios habla hoy, y lenguaje actual, cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a encontrar el Señor en vez de la palabra Jehová. ¿Qué significa todo esto, hermano? ¿Por qué la desesperación del ser humano de conocer el nombre de Dios? Y vemos de que Él solamente reveló un fragmento de su nombre. No dio una pieza, el YHWH. Pero la Biblia dice que pasando los tiempos, porque Dios en esencia es único, y por ser único, Él es el yo soy. Pero este Dios tenía un plan, y ese plan era manifestarse en carne, y por lo tanto su manifestación requería un nombre. ¿Y qué hizo Dios cuando Él se manifestó en carne? La Biblia dice que Dios mismo se puso el nombre sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Y qué significa Jesús? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. El YHWH, ¿qué significa? Significa el yo soy. ¿Y qué significa el nombre de Jesús? Significa que el yo soy es el Salvador. Cada vez que usted dice Jesús, usted está afirmando que el yo soy es el Salvador. ¿Qué significa todo esto? Que el nombre no cambió. Dios siguió llamándose yo soy. Porque Jesús significa yo soy, es el Salvador. Amén. Pregunto, ¿hubo cambio de nombre? No hubo cambio de nombre. Por eso que Juan es el único evangelista que le escribió a la iglesia en general. Juan no le escribió a los judíos. Juan no le escribió tampoco a los romanos. Ni le escribió tampoco a los griegos o a los gentiles. Juan le escribió a la iglesia en general. Por eso que Juan utilizó una palabra clave en su evangelio. Y esa palabra clave es el término mundo. Amén. La gente se pregunta ¿por qué? Porque Juan está recopilando estas señales. 7 señales recopiló Juan para demostrar
que Jesús es el yo soy. 7 veces aparece yo soy en este evangelio. Yo soy la resurrección. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Estos 7 yo soy. Juan estaba afirmando con la pluma cuando escribía este evangelio diciendo: Dios no cambió su nombre. Él sigue llamándose yo soy. Por eso que Jesucristo es el gran yo soy. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y eso no bastó. La gente dice de que Jesús murió para salvar al pueblo de Israel. Pero Juan dice que Jesús no murió para salvar solamente el pueblo de Israel. Juan dice que Jesús vino a salvar el mundo entero. Por eso que Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios. Aleluya. No dice Israel, no dice los romanos, no dice los griegos. De tal manera amó Dios al mundo entero. Amén. Es decir, que Jesucristo murió por el mundo entero, para que todo el mundo supiera el nombre de Él. Amén, amén. Aleluya. Por eso, hermanos, ya para ir concluyendo esto de la inmutabilidad del nombre, Juan es el único evangelista que cuando está redactando la historia de la crucifixión de Jesús, Jesús fue crucificado, inició a las 9 de la mañana. Yo anteriormente no entendía esta frase hasta que lo pude entender ayer con nuestro hermano Yesid. Para nosotros las 9 de la mañana es tarde. Ya el sol en nuestro territorio de Colombia, el sol empieza a salir a las 6 de la mañana. Amén. Pero el hermano Yesid me dijo algo ayer que me impactó muchísimo. Que en España las 8 de la noche es de día y el sol se oculta a las 10. Esto me llamó muchísimo la atención. Yo dije, es decir, que a las 9 de la mañana, que es la hora tercera para los judíos, que para nosotros viene siendo, ya el sol había salido, para Israel apenas está saliendo el sol. Es decir, que Él fue crucificado a esa hora. Hasta las 3 de la tarde transcurrieron 6 horas. ¿Y qué significa esto? Que a las 9 de la mañana se prendía el incienso y la menorá. Aleluya. Y a las 3 de la tarde se hacía el sacrificio. Esto está mostrando que el sacrificio de Cristo llevó incienso. ¿Y qué significa el incienso? La oración. Es decir, su sacrificio fue acompañado con oración. Y la última oración la hizo en el Getsemaní. Cuando Juan estaba relatando esta historia, la Biblia dice que Poncio Pilato mandó a colocar un escrito en la crucifixión de Jesús. Y ese escrito es el propósito. Decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Aleluya. Y lo escribió en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Pero Juan es el único evangelista que puso bien exactamente el título. ¿Con qué objetivo? Para mostrarle al mundo entero que Él es el YHWH. Ya le afirmó que Él es el yo soy. Ahora está afirmando que Él es el YHWH. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Usted alguna vez, hermanos y amigos, se ha preguntado por qué los crucifijos de la iglesia católica en la parte de arriba dice INRI? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué aparece INRI en los crucifijos? ¿Y qué significa INRI? INRI significa en latín Jesús Nazarenos, Rey de Judí, que significa Jesús de Nazaret, Rey del judío. En griego se dice INVI, ya no se dice INRI sino INVI, Jesús Basileos Yehudim, es decir, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pero falta un idioma, el hebreo. ¿Y saben cómo dice el hebreo? YHWH. Aleluya.
vieron el YHWH en la inscripción de Jesús. Trajo a la memoria el Éxodo capítulo 3 versículo 15, el nombre que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí es el mismo que está clavado en la cruz del Calvario. Es decir, que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Él es el YHWH. ¿Y qué significa el YHWH? Jesús Nazareno, Yehudín, que significa Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Aleluya, santo es su nombre. Cuando los judíos vieron esta inscripción, le dijeron: Pilato, bórralo. Pero Pilato dijo: lo que es Cristo, escrito está. Es decir, que quede para testimonio que el nombre de Dios es inmutable. Él no cambió de nombre. Él siguió llamándose Yo Soy en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él es el Yo Soy. Aleluya, gloria a Dios. Y sabe, quiero citar 3 pasajes de las Sagradas Escrituras para hablar de la inmutabilidad. Dios no cambió de nombre. El mismo Dios del antiguo, ese Jehová o Yahvé, como algunos lo llaman Yahvé. Estos nombres, Jehová, Yahvé, son nombres inventados por los seres humanos. Jehová por los masoretas. Y Yahvé fue inventado por el Pentateuco samaritano. Pero ambos nombres carecen de significado. Pero Dios, del mismo que se reveló en el Antiguo Testamento, es el mismo del Nuevo. Y quiero compartir estas citas bíblicas. Aleluya. Allá en su casa, busque el libro de Apocalipsis. En el capítulo 3, libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y leemos el versículo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Dice: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Mire, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Mire lo que Jesús va a hacer: a escribir el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. ¿Qué significa esto? No es que Jesús vaya a cambiar de nombre, sino que se está hablando del Apocalipsis, que él tenía un nombre que solamente él conocía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor Jesús. Y él mismo, ¿y en qué parte él escribió el nombre? El nombre de Dios es el mismo nombre del Padre y del Hijo. Aleluya. ¿Dónde lo podemos confirmar? Apocalipsis. Vamos, que en ese mismo libro de Apocalipsis, cuando los 144,000 hacen un cántico. Este cántico es de victoria. El mismo cántico, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Aleluya. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en su frente. La gente cree que había 2 nombres. El nombre del Padre es el Yo Soy, y el nombre de Jesucristo es el Yo Soy. Es decir, que solamente tenía un nombre. ¿Y cómo podemos concretar esto? En este mismo libro Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 y 4 dice:
y no habrá más maldición. Y el trono de Dios, que es del Cordero, estará en ella, y sus siervos le servirán. Miren, verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Es decir, que Apocalipsis me está diciendo que el nombre del Padre es el mismo nombre del Hijo, y estará escrito en su frente. Es decir, hermano, cuando usted y yo decidimos entregarle la vida a Jesucristo, usted se llama cristiano. El nombre de Jesús quedó escrito en nuestros corazones. También se escribió la Nueva Jerusalén, es decir, que la iglesia es la Nueva Jerusalén. Y también se escribió el nombre nuevo, que Él vendría, es decir, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso significa, mi hermano, que Dios siempre ha tenido un solo nombre. Gloria a Dios. Cuando nosotros estemos con Él cara a cara, ya no tenemos necesidad de ver a Dios en su manifestación, sino que lo vamos a ver en su esencia. Dios es espíritu. Sí, Señor, gloria a Dios. Y nosotros no vamos a ver una manifestación, porque el oficio de hijo se va a terminar. Dios dejará de ser hijo y pasará a ser en su estado que siempre Él ha tenido en espíritu. Y cuando nosotros veamos a Dios en espíritu, va a percutar por los siglos de los siglos el yo soy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya para terminar, hermano, esta hermosa enseñanza. ¿Cuántos nombres tiene Dios? Uno solo, el yo soy. ¿Y Jesús qué significa? El yo soy es el Salvador. Por eso que no hay otro Salvador. He aquí en la ciudad de David ha nacido no otro Salvador, sino un solo Salvador. Y su nombre se llama Jesús. Le digo a la gente que cree en Jehová, le digo a aquellas personas que creen en Yahvé. Pedro dijo que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No con Jehová usted se va a salvar. No con Yahvé usted se va a salvar. Usted se va a salvar es con el nombre de Jesús. Y debe invocar ese nombre en las aguas del bautismo. Por eso que el bautismo se tiene que hacer en el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y ese nombre se llama Jesús de Nazaret. Bueno, mis hermanos, hasta aquí quiero llegar esta hermosa reflexión. Vamos a elevar una oración allá en su casita para que Dios afirme nuestra fe. Que esta enseñanza que hemos recibido, que sea el mismo Dios ayudándonos y dando palabra. Gracias, hermano, que Él nos reveló el nombre, como se lo reveló a Moisés. Y podemos elevar una oración de gratitud, que Él nos tuvo por digno de revelarnos este nombre, no por nuestras fuerzas, porque muchos se les predicó, pero no todos creyeron. Pero los que están oyendo esta palabra somos los que hemos creído. A los llamados de su nombre los congregó, los formó, los creó para alabanza de Él, para publicar sus alabanzas, sus virtudes. Y vamos a decirle a Jesús: gracias, Señor, por revelarnos tu nombre. Amén, gloria a Allá en Dios. su casa cierre sus ojos y oremos. Señor Jesucristo, hoy te damos gracias porque hemos oído tu palabra, que tú no cambias, tú eres eterno, no tienes principio ni fin. El mismo que se la reveló a Moisés en el Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Gracias, Jesucristo, por revelarnos tu nombre. Hay gente que anda predicando que tú te llamas Jehová o te llamas Yahvé,
pero hemos entendido a través de tu palabra que tu nombre es inmutable, que tú siempre te llamas el yo soy. Y cada vez que nosotros decimos Jesús, estamos afirmando que eres el yo soy, nuestro Salvador. Gracias, Jesús.